Muy buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Recuerden que estamos haciendo 100 consejos para mejorar tu nivel de ajedrez. Hoy vamos a empezar con el consejo número 31, que dice mantén tus piezas cerca del centro. Y si ustedes observan, los dos caballos están en el centro, el alfil y el peón también. Y el alfil no está en el centro, pero está atacando a una pieza que se encuentra en el centro. El caballo y el alfil están atacando al peón de E4. Hay dos piezas que atacan al peón E4, pero yo los estoy defendiendo también con dos piezas. Y también las torres mis torres están apuntando hacia el centro, donde tienen más poder. Esta es una columna semiabierta. Y ahí la torre es donde tiene más fuerza. Y esta torre se sitúa en esta columna porque algún momento se podría aperturar la columna. Por decir, por ejemplo, las negras podrían jugar D5 y entonces se podría jugar así. Y entonces ahí se puede aperturar la columna. Y entonces esta columna ya se aperturó. Más o menos así es como se puede jugar. Obviamente aquí perderían una torre las negras, ¿no? Pero esa es la idea. 32. Si tienes control del centro, un ataque será más fácil de llevar a cabo. Observen aquí. Las blancas tienen mucho control sobre el centro. Recuerden que hay 4 casillas que son las más importantes en un tablero de ajedrez. Son estas 4 casillas de aquí. Se conoce como el centro principal. Las blancas tienen 2 peones dentro del centro principal. Y este peón en E5 está reforzado por un peón en F4 y por otro peón en D4. Y también el caballo refuerza eso. Entonces, es más fácil lanzar ataques cuando tienes dominio sobre el centro. Observen que las blancas han hecho enroque largo, las negras han hecho enroque corto. Entonces las blancas pueden lanzar un ataque. Pueden lanzar un ataque sobre las negras. Pueden hacer la ruptura, esa técnica de la ruptura. El peón podría venir aquí y luego aquí. Digamos que capturen ahí. Pueden capturar ahí y está bien defendido. Digamos que las negras juegan aquí. Y entonces las blancas pueden crear la ruptura. La ruptura es muy importante. Si captura aquí, el enroque negro se está debilitando. Siempre el control del centro me ayuda a lanzar ataques sobre el enroque de mi oponente y hacer rupturas también. 33. Piensa muy bien cada avance de peón para no crear debilidades. Si ustedes observan aquí, las blancas han avanzado el peón de B4 y el haber avanzado el peón de B4 puede hacer que cree debilidad. Las negras podían jugar ahí y cuando juegan ahí, entonces pueden avanzar ahí. Y los peones que han avanzado deben estar bien protegidos. Si las negras juegan ahí, entonces ya ahí está bien defendido los peones. 34. Piensa detenidamente todos los posibles sacrificios que puedes hacer sobre el rey. Observen aquí, en la casilla
F7 no está defendida por la torre, solo está defendida por el rey. Entonces aquí puedes lanzar un sacrificio. Así. Y cuando el rey capture ahí, entonces la dama puede ingresar ahí. Y a cambio de 2 peones, las blancas han sacrificado un caballo por 2 peones, a cambio tienen ataque. No puede capturar porque ahí está la torre. Va a tener que jugar ahí. Y ahora el rey está un poco débil ahí. Entonces, las blancas podrían jugar aquí. ¿Para qué? Para que el alfil empiece a atacar sobre el caballo. Si captura ahí, por decir un ejemplo, entonces ya voy debilitando la posición de mi oponente. Jaque, y solo le queda ahí. Y podría jugar, por decir aquí, y ya está presionando, está amenazando ahí con el alfil. O también puedo volver a lanzar otro jaque otra vez. Y el rey, si viene aquí, voy a capturar ese peón. Y si se viene aquí, entonces, pues hace jaque ahí. Entonces, cuando el rey viene acá, incluso podría lanzar, podría jugar aquí para después jugar aquí y buscar hacer un jaque mate. Entonces, ya las blancas tienen un ataque muy, muy peligroso. 35. El caballo es una excelente pieza bloqueadora de peones pasados. Las negras tienen un peón pasado. Recuerden que un peón pasado es un peón que no puede ser detenido por otros peones contrarios. Y entonces es muy importante bloquearlo a ese peón pasado con un caballo. El caballo es una excelente pieza para bloquear, porque si no bloqueas a ese peón pasado, te puede traer problemas. Por decir, las negras pueden jugar aquí para tratar de avanzar este peón pasado, pero las blancas lo pueden bloquear de esa manera. 36. Intenta cambiar tus piezas pasivas por piezas activas del rival. Observen aquí. Este alfil en D3 es una pieza muy activa porque controla muchas casillas de la diagonal, incluso ataca el peón de H7. Entonces, una jugada muy útil, digamos así, una jugada muy útil para las negras podría ser jugar su alfil ahí en F5 y ya este alfil pierde fuerza. Si cambia ahí, entonces ya desapareció el ataque del oponente. 37. Si solo hay una columna abierta, intenta ganar el control sobre ella. Miren, esta torre está dominando esta columna, pero si yo pongo 2 torres, entonces tengo más control. Si, si las negras me capturan la torre, lo capturo ahí, y va a jugar ahí porque están luchando por el control de la columna, yo no le voy a capturar ahí porque si no la dama se va a quedar con el control de la columna. Retrocedo mi alfil y si me captura, entonces yo me quedo con el control de la columna. El control de la columna por una torre o por una dama es muy importante porque me hace que yo tenga más ataque. 38. Si tienes parejas de alfiles, abre la posición todo lo posible. Ustedes observan aquí, las blancas tienen 2 alfiles y entonces tienen que tratar de abrir la posición todo lo que sea posible. Atacan al caballo, digamos que venga ahí y entonces pueden jugar ahí. Y el alfil ya tiene ahí un fuerte ataque sobre los 2 peones del enroque.
Si tu rival tiene la pareja de alfiles, intenta cambiar uno de ellos. Aquí las blancas tienen 2 alfiles, las negras solo tienen un alfil, entonces tengo que tratar de eliminar uno de sus alfiles para restarles poder. Digamos que juegan aquí, entonces podría jugar ahí para tratar de cambiar. Si me cambia, ya con un alfil no tiene mucha fuerza. $40 dice, coloca tu dama a 3 casillas de distancia en diagonal al caballo. Es muy importante colocar la dama a 3 casillas en diagonal al caballo. Aquí 1, 2, 3. ¿Por qué dice que la dama debería ubicarse a 3 casillas de distancia en diagonal al caballo? Porque los caballos no pueden avanzar en diagonal y no hay peligro de que el caballo pueda atacar a la dama. Por eso menciona eso. ¿Listo? Vamos a ver un video que nos enseña algunos consejos sobre cómo perfeccionarnos en el ajedrez. A veces cometemos errores y no vemos ciertas jugadas. A veces el oponente nos está amenazando jaque mate y no nos damos cuenta. A veces el oponente nos regala una pieza y no nos damos cuenta. Y este video nos enseña qué hacer para poder ver las jugadas. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a enseñar cómo evitar un error típico que le sucede a cualquier ajedrecista sin importar el nivel que tenga. Y es el decir no la vi. No vi una jugada, no vi una idea, no solo al contrario sino también tuya. Y esto se debe a diferentes razones, pero la que vamos a ver hoy es a no cuestionar bien tu razonamiento. En el ajedrez esto es muy importante y ciertamente hay muchas preguntas que uno se puede hacer. En este video te voy a enseñar 4 preguntas claves para evitar esto. La primera pregunta que te voy a enseñar es ¿qué me amenazan? Es una pregunta simple, pero que siempre se nos puede escapar. Te recomiendo que cada vez que el contrario juegue te preguntes ¿qué te amenazan? Ya que esta información es muy importante para crear realmente un buen razonamiento. Con esta información ya tienes para crear un balance en tus ideas y las del contrario en qué es lo más importante y realmente llegar a una conclusión certera de lo que sucede en la posición. Entonces, en el ejemplo que vamos a ver, ¿qué tenemos? Tenemos a nivel de material una torre de menos a cambio de un peón. El detalle es que nos estamos comiendo la torre, así que podemos recuperar el material. Pero, ¿qué nos están amenazando? Vamos a detallar y podemos observar que nos están amenazando el caballo de G5, que está indefenso, y nos están amenazando también la torre de A1, que está indefensa. Además de eso, el rey está un poco extraño, ¿verdad? No tiene peones que lo cubran, por lo que está un poco débil o susceptible a que le den jaques. Está siendo controlado por el alfil y por la torre también. Y también, si observamos en rayos X, la dama puede darle un jaque al rey. Lo que significa que si el peón de D5 se mueve, por ejemplo a C4, podría darle un jaque a la descubierta al rey. Entonces el negro nos tiene 3 amenazas. Y unas amenazas realmente importantes. Ya sabiendo esto, ¿te comerías todavía la torre de F5? Habría que calcular. Ahora, viendo los detalles de qué aprovecharnos del contrario, podemos observar que sus piezas están en el aire. Tiene una torre en F5 que no la podemos comer, que está indefensa, una torre en D8 que está también indefensa y una dama en B7 que está indefensa. Esto es un dato importante. Cuando veas una pieza que está indefensa, está más susceptible a ser atacada o a tener temas tácticos. ¿Qué podemos hacer en esta posición? En esta posición, además de comernos la torre, tenemos un dama H7 jaque, ¿verdad? Donde podríamos capturar la dama. Entre comerse una torre y comerse una dama, creo que la segunda opción es mejor.
Ahora, ¿qué podemos hacer con blancas en esta posición? El blanco está capturando la torre de F5, ¿verdad? Y tiene un caballo en G5 que controla una serie de casillas donde podríamos hacer un ataque doble, donde podríamos colocar una dama y dar un jaque capturando la dama de B7. Pero siempre hay que preguntarse en un cálculo cómo queda al final la posición. Porque fíjate, si por ejemplo buscamos capturar la dama, entonces tenemos el inconveniente de que la captura del caballo es con jaque. Al movernos, nos pueden capturar la torre y serían 2 torres y un alfil por la dama. Entonces el blanco estaría un poco en problemas. ¿Será bueno comerse la torre de F5? Fíjate que si nos capturamos la torre de F5, podría entrar la dama. Vamos a verlo. Si hacemos dama por, nos pueden hacer D por C4 y el rey solo tendría G3 para escapar de un posible torre F8 o torre H8. Entonces, nos podrían seguir dando jaque, el rey tendría que seguir huyendo y podríamos llegar a un final en donde la posición es un poco complicada. Ciertamente tenemos caballo y dama, que son una mejor combinación que alfil y dama, pero tenemos 2 peones de menos, un rey un poco extraño también, y en uno de los jaques quizás se cambien las damas. Entonces, no es necesario llegar a este final sin primero ver si hay algo mejor. Fíjate la solución del problema. Dama H7, jaque, rey F6, defendiendo la torre, y dama H6. En vez de primero comerse la dama, damos un jaque y rey E7 única, dama E6, y fíjate que el rey no tiene más casillas, solo F8. Entonces aquí nos podríamos comer la torre con jaque y luego podríamos defender nuestra torre de A1. Vamos al inicio. Fíjense, por eso es importante el preguntarse qué me amenazan, porque esto nos ayuda a no solo en el cálculo a saber si realmente es buena o no una jugada, al entender las posibilidades del contrario, sino que también eso nos ayuda a profundizar un poco más en qué podemos hacer. La segunda pregunta es, ¿qué pasa si hago esta jugada? Siempre antes de hacer una jugada, pregúntate, ¿qué pasa si la hago? Esto nos ayuda muchísimo, nos evita muchos errores, porque a veces hacemos las jugadas sin pensar. Quizás calculamos un poco el futuro, pero no se nos escapan detalles. Al hacer esta pregunta, profundizamos un poquito más en lo que pueda suceder y podemos evitar muchos desastres. En esta posición, como podemos observar, tenemos la jugada dama F6. Amenazamos mate inevitable. Es inevitable en el sentido de que no puede ser defendido directamente, pero no por ello el negro todavía no tiene nada que hacer. Vamos a ver. El negro nos hace torre G1. Nosotros estamos dando mate inevitable, así que no nos importa realmente lo que el negro pueda hacer, o sí. Tenemos 2 opciones. Obviamente hacer dama F1 no la consideramos porque estamos perdiendo la dama, así que tenemos rey F2 y alfil F1. Como nosotros estamos amenazando mate, nos salvamos haciendo un alfil F1 tranquilamente y evitamos el jaque y seguimos con nuestra amenaza. ¿Es así? Pregúntate, ¿qué pasa si hago alfil F1? Nos pueden hacer torre por, amenazándonos al rey y a la dama. Obviamente, si capturamos con dama, llegamos a una posición donde amenazamos un dama F6 y la torre de F8, por lo que harían dama E7 para defender y mejorar la dama para un futuro final de damas. Ahora, si hacemos rey por y queremos continuar con nuestra idea de dar mate, nos pueden hacer un dama H3. Nos amenazan al rey y al alfil. Luego de que el rey se mueva, nos capturan el alfil, ya no tenemos mate y estamos muy perdidos.
porque ahora tenemos torre de menos. Entonces, sabiendo esto a nivel de cálculo, antes de hacer alfil F1, si uno se preguntara ¿qué pasa si hago esta jugada?, podríamos llegar a ver que nos tienen torre por F1. Para ver este tipo de jugadas es importante no asumir que una partida está acabada. Esto sucede mucho cuando estamos ganados. Que a nivel psicológico se puede decir que nos sentimos un poco sobrados, o que ya terminó, o que ya estamos ganados, y tendemos a no profundizar. Pero eso es otro tipo de errores que también puede conllevar a no ver jugadas o amenazas. Entonces, en esta posición el blanco simplemente tiene rey F2, amenazando mate, y a la torre de E1. Aunque el negro pueda defender el mate con dama F5, llegamos a un final de 2 piezas por la torre, una pareja de alfiles, en la que el blanco está mucho mejor. Además de que la estructura negra es un desastre. Por ello es importante no asumir que la jugada es correcta, sino ver un poco más, ya que quizás estemos ganados o es una posición normal. Siempre cuestionar si lo que has visto es correcto. De esta manera la harás con mucha más seguridad. La tercera pregunta es, ¿hay una jugada mejor? A veces asumimos que la jugada que vimos es la mejor posibilidad que tenemos en una posición, pero no siempre es así. Por eso es importante no quedarte con la idea fija de que esa es la mejor jugada, sino profundiza un poquito más. Para eso es esta pregunta, ¿hay una jugada mejor? En este caso, como puedes observar, estamos en un final en donde nos estamos comiendo un peón, llegando a un final con un peón de más. Pero, ¿esa es la mejor jugada? Fíjate que si el negro asume que esa es la mejor jugada, no va a observar que tiene la posibilidad de ganar una torre. ¿Cómo puede hacer esto? Con dama C6. Si por ejemplo el rey va a F2, podemos hacer dama F6. Fíjate que la torre de B2 está en el aire, es decir, está indefensa. Y en la siguiente jugada, a donde se mueva el rey, la podemos capturar, llegando a un final totalmente ganado. Ahora, si por ejemplo hacen E4, igual el rey mantendría su ubicación, así que podríamos hacer dama F6 y en la siguiente jugada capturar la torre. Por ello es importante preguntarse si hay una jugada mejor, no quedarse solo con la primera que ves o la idea que tienes, sino profundizar más. Eso no ayuda solamente en tu partida, sino también ayuda a tu nivel de juego, ya que pones en práctica el ver un poco más, el buscar más ideas, y eso ayuda a tu razonamiento, a tu cálculo, y principalmente mejora tu habilidad. La cuarta pregunta es, ¿qué no he visto? Esto es un poco general, pero ayuda a indagar más sobre los detalles de la posición. A veces, inconscientemente, surgen las ideas, surgen los detalles y sale como el instinto. Entonces, por ejemplo, en la posición que tenemos una posición en la que si aplicamos las preguntas que hemos visto antes, ¿qué amenaza el blanco? El blanco nos amenaza un posible mate en la octava fila con una dama, una torre en un momento, una dama en B8 que por suerte está defendida, y también quizás un ataque sobre la gran diagonal y llegar a G7 produciendo un mate. Ya visto las amenazas del contrario, podemos observar que tenemos un peón de más y un peón libre. Ahora, si nosotros, por ejemplo, ya que nadie bloquea el peón, lo avanzamos, nos podrían hacer caballo 4, amenazándonos. Ahora, ya al liberar la diagonal, un dama E5, buscando presionar, ya que E8 por suerte también está defendido por la dama, y amenazándonos C3, con la torre y con la dama. Además de eso, también está bloqueando la acción de la dama sobre H1, y si seguimos avanzando, nos podrían hacer un torre C3 y perderíamos el peón. Entonces, parece que avanzar por ahora no es muy prudente. Y aparte de eso, si defendemos C3, estaríamos sobrecargando la defensa de la torre, ya que la torre defiende también el mate en B8. Nos podrían hacer un torre por C3, creándonos problemas. Ahora,
¿Qué no he visto? Si nos damos cuenta, nos hemos centrado nada más en que tenemos un peón libre. ¿Qué más tenemos en la posición? Podemos observar que tenemos una torre en primera fila que presiona hacia el rey y que también tenemos una dama que presiona hacia el rey en la gran diagonal. Si la torre de F3 no estuviese, podríamos hacer un dama H1 mate. Eso hace que la torre de F3 esté clavada, haciendo que sea limitado su movilidad. ¿Cómo podríamos nosotros atacar la torre de F3? Si la acción de nuestra amenaza es con la torre y la dama, nos queda nada más el caballo. Podríamos entonces hacer un caballo H4 presionando sobre la torre que está clavada. Si el blanco captura, ¿verdad? Dejaría de defender la torre de F3. Estaríamos desviando la defensa. El problema es que si la torre se mueve, a donde se mueva, por ejemplo en G3 para defender G2, podríamos hacer un torre H1 mate o incluso dama H1. Si se va a cualquier otro lado, por ejemplo C3, entonces dándole la casilla G3, podríamos hacer dama G2 mate. Regresando a la posición, podemos observar algo importante y es no tener ideas fijas y ver una más, aparte de la idea que hemos visto. Porque si ves una sola, hay menos posibilidades de que esa sea la mejor. En este caso, el preguntarse ¿qué no he visto? Hace que no tengamos esa idea fija sobre, en este caso, coronar. Entonces, te recomiendo que te hagas este tipo de preguntas también cuando no sabes si es el camino, no estás seguro, o sientes que no sabes bien qué sucede en la posición, porque abre la posibilidad de detallar más. Espero que te haya gustado el video y que te haya sido de mucha ayuda. Muy bien, entonces, tal como vimos en el video, siempre es bueno preguntarnos qué es lo que no he visto. Siempre es bueno analizar 3 opciones como mínimo y después elegir la mejor jugada. Siempre es bueno preguntarse, ¿hay una jugada mejor? O siempre es bueno preguntarse, ¿hay algo que no he visto? Para desarrollar esta habilidad podemos entrar aquí en la opción ejercicios y como ustedes son ya de nivel avanzado, aquí existen niveles de dificultad. Ustedes pongan el más difícil y entonces ahí hay ejercicios, acá se encuentra el mejor movimiento para las piezas blancas aquí en esta posición. Y aquí esta es la mejor jugada. Hacen un jaque y a la vez un ataque. Es un ataque doble porque atacan al peón. Digamos que el rey se mueva, entonces va a atacar aquí y ahí también, ¿no? Entonces eso es muy importante en el ajedrez. Y incluso antes de mover, incluso aquí, no sería bueno capturar el peón, sino de frente, caballo G8 y ya sería jaque mate y ganaríamos la partida. Siempre tenemos que estar atentos porque a veces por jugar muy rápido no vemos la mejor jugada. Muy bien, esa ha sido